Noticias. Más oyentes. La información de Colombia en Todo Noticias. Y vamos a hacer una excepción a la regla aquí en Todo Noticias Latinas, porque vamos a adelantar la noticia de un caso que obviamente tiene la vista de todos los colombianos puesto en el Ejército de Colombia, perdón por la redundancia. Pues el gobierno de Duque ha destituido a 4 generales de primera línea en el ejército del país, señalados por supuesta corrupción y por el posible regreso del escándalo de los falsos positivos. Ya Iván Duque y el gobierno de Iván Duque han hecho ya efectivo importantes cambios en la cúpula del ejército colombiano. Fue el ministro de Defensa Guillermo Botero quien destituyó a 4 generales, entre ellos el segundo comandante de las Fuerzas Armadas, Adelmo Fajardo. También fueron separados de sus cargos el comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército, Juan Vicente Trujillo, el jefe del Departamento de Implementación, Francisco Javier Cruz Richie, y el encargado de Planificación y Transformación del Ejército, César Augusto Parra. Pues recordemos que esto se debe a que los medios de comunicación, como son la revista Semana, pues ha estado denunciando y ha mostrado documentos en que implicaban un presunto desvío de dinero para asuntos personales cuando era el comandante del Ejército de Educación y Doctrina de las Fuerzas Armadas Colombianas. En su momento, sin embargo, el ministro de Defensa le había defendido, y abro comillas, decía el ministro de Defensa, Guillermo Botero: hasta ahora no se conoce ninguna denuncia contra él, solo hay una denuncia, pero no se tiene carácter jurídico y no se conoce hasta ahora denuncia alguna. Esperamos que se adelanten las investigaciones, dijo hace 2 semanas el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Pues estas situaciones han llevado a que no se puedan esperar más y se tengan que destituir a estos generales. Recordemos también que el New York Times había hablado sobre las instrucciones que habían al interior del ejército colombiano en las que se le pedían duplicar el número de víctimas, y debido a eso pues también saltó el escándalo donde el general Francisco Javier Cruz Richie, que había sido mencionado por Human Rights Watch como uno de los oficiales presuntamente vinculados a la ejecución de 2 civiles en el 2014. Human Rights Watch tuvo acceso a evidencias creíbles que lo incriminan, incluida la confesión de un soldado involucrado en las ejecuciones, quien manifestó que el general Cruz sabía, consintió y podría haber ordenado estas ejecuciones extrajudiciales. Y hablamos del número 2 del ejército, Adelmo Fajardo. Ya había sido enviado a vacaciones después de que el medio que menciona Elmer, la revista Semana, revelara esas denuncias que lo implicaban en ese presunto desvío de dinero para asuntos personales cuando era el comandante del Comando de Educación y Doctrina de las Fuerzas Armadas Colombianas. En su momento, sin embargo, el ministro de Defensa le había defendido y hasta ahora no se conocía ninguna denuncia contra él. Esto en palabras del ministro Botero hace 2 semanas. Una vez consumada la destitución como reemplazo de Fajardo, llega el general Mario Valencia, que se desempeñaba como el jefe de operaciones conjuntas. Pues justamente hace una semana escuchábamos de voz del ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, quien tras conocer los actos al interior de las fuerzas militares decidió retirar de la institución al general Jorge Romero. Sin embargo, varios sectores de oposición han exigido la renuncia del propio ministro de Defensa. El general Jorge Romero. Al general Jorge Romero Pinzón, comandante de Acción Integral del Ejército Nacional. En segundo lugar, el general Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército, ha solicitado vacaciones para preparar su defensa a las acusaciones que pesan sobre él y le ha sido concedida. Y en tercer lugar, el general Eduardo Quirós será trasladado a una dependencia de Ejército mientras se resuelve su situación. Aparentemente. El general Jorge Romero había sido señalado por 3 personas, entre ellas un empresario, por supuestamente haber entregado salvoconductos de armas a cambio de dinero cuando era comandante de la 4ª Brigada, cargo que desempeñó entre 2015
y diciembre del 2017. Pero recordemos que también hubo denuncias de diferentes medios de comunicación colombianos e internacionales que decidían además obligaron al gobierno de Duque a modificar la cúpula. Desde el 2018, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, y congresistas de la oposición habían alertado por el ascenso a generales presuntamente involucrados en ejecuciones extrajudiciales. El gobierno simplemente los respaldó y fueron ascendidos. Fue posteriormente cuando el New York Times reveló esa existencia de documentos que podrían incentivar el regreso de los falsos positivos. El senador Antonio Sanguino se refirió acerca de este caso. Investigado por ejecuciones extrajudiciales. El general Nicasio era el inspector general de las fuerzas militares, o del ejército más bien, y por supuesto que debía tener conocimiento de estas irregularidades. El que ocupa el segundo cargo en la jerarquía del ejército es una de las personas que está comprometida en estos hechos de corrupción. O sea que lo que estamos haciendo no es que el que la hace la paga, no, el que la hace lo premian, que es lo que está ocurriendo. Pues el presidente de la República, Iván Duque, dijo en una entrevista que donde haya corrupción se tiene que sancionar ejemplarmente. Claro, se refería al escándalo en el ejército. Según él, si hay miembros de la fuerza pública que están participando en actos de corrupción, se van de la fuerza pública y se someten a las autoridades. Y aparte ha dicho que donde hayan indicios, se van a tener que adelantar las investigaciones. Por otro lado, que tengan claro que es una política de cero tolerancia por parte del gobierno del país. Pues varios sectores del gobierno, como bien les decíamos, se han venido manifestando, entre ellos senadores, congresistas, quienes han hablado acerca de la condición y el estatus que mantienen algunos generales, coroneles e integrantes del ejército vinculados a estos escándalos. Y actos de corrupción. De comandantes, una cúpula, una fuerza militar que se resiste a evolucionar, que todavía cree que la política de defensa y seguridad de hoy debe ser la política de defensa y seguridad de hace 20, 30 años, donde estaba en lo más agudo del conflicto, se resisten a avanzar en el proceso de implementación de la paz. Y otras fuerzas dentro de la institución que se han actualizado a la coyuntura del país. Pues el general Nicasio Martínez, que es el comandante del ejército, retiró los formularios en los que se pedía a los altos oficiales duplicar el número de muertos en combate. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que sí existieron, que sí estaban los formularios en los que se les pedía duplicar también los muertos. Él estuvo también en el centro de la polémica porque estuvo en los mandos entre octubre del 2004 y enero del 2006 de una brigada señalada por la Fiscalía por al menos 283, óigase bien, 283 presuntas ejecuciones extrajudiciales. En este momento, él era el segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Brigada. El general ha dicho que es inocente. En Colombia todo el mundo es inocente, que no existe ninguna investigación contra él y que no se va de su cargo. Era lo que él ha dicho. Todo Noticias, más información, más análisis, más contexto, mayor claridad. Todo Noticias. Más oyentes.